¿Viste el drama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón? Sí, un tremendo éxito mundial. Hyun-bin y Son Ye-jin realmente nos envolvieron en una historia de amor que al final terminó en la realidad porque ellos dos se casaron y ahora además tienen un hijo. Bueno, ¿sabían que hay una historia de amor real, pero bien real, que diría que parece la trama del drama? O hasta diría más dramático inclusive. Bueno, es muy romántico. Prepárate, que ya empezamos. Era octubre de 1989 en Yugoslavia y el Campeonato Mundial de Judo estaba en pleno apogeo. Entre los atletas, dos figuras destacaban: Ri Chang-soo, de Corea del Norte, y Chen Lin-jen, o en coreano Shin Yong-jin, una joven judoka de Taiwán. Ambos competían en la categoría de peso medio y aunque nunca habían cruzado palabras, había una extraña conexión en el aire. Algo que pronto cambiaría sus vidas. Ri Chang-soo había ganado la medalla de bronce ese año, un logro impresionante que le otorgaba respeto y admiración en su país. Por su parte, Shin Yong-jin, siempre activa y apasionada, lo observaba desde la distancia, impresionada no solo por su habilidad, sino por la seriedad y el misterio que lo rodeaba. Después de la ceremonia, se armó de valor y lo esperó en el lobby del hotel. Sin embargo, cuando lo vio acercarse, su corazón se aceleró y no pudo reunir el coraje para hablarle. Los atletas de Corea del Norte, además, estaban estrictamente vigilados. Les decían que no hablaran demasiado para evitar distracciones o tentaciones. Pero Shin Yong-jin deseaba un recuerdo de ese momento único, así que se atrevió a pedirle una foto. Para su sorpresa, el entrenador de Ri Chang-soo le permitió tomarse la foto. Claro, es que él era el judoka más respetado de su país. Mientras el flash estallaba, Ri Chang-soo hizo algo inesperado. Le dio un suave beso en la mejilla. Y recordemos que por esa zona el beso no es un saludo. Y aunque apenas podían hablar, la chispa de algo especial había nacido. Al día siguiente, los caminos de Ri Chang-soo y Shin Yong-jin se separaron. Era el 16 de octubre de 1989, un día que quedaría grabado en sus corazones. Ella escribió en su diario esa noche: diferentes países, pero el mismo corazón. En ese largo apretón de manos, mi corazón se llenó de calidez. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel, gracias por estar. Te invito a suscribirte del canal con la campanita. Ella había decidido ya que tenía que verlo de nuevo, pero tristemente no calificó para el próximo torneo, pero no se dio por vencida. Pensó, ¿y qué se le ocurrió? Bueno, inscribirse en la categoría abierta, donde no había restricciones de peso, claro, impulsada únicamente por el deseo de estar cerca de él. Y no solo participó, sino que contra todo pronóstico obtuvo la medalla de bronce en ese torneo. Pero su mayor recompensa era simplemente estar allí con él. Ri Chang-soo, mientras tanto, luchaba en la final contra un competidor surcoreano. Y a pesar de ganar la medalla de plata, no pudo ocultar su tristeza. ¿Por qué? Porque perder contra Corea del Sur tenía implicaciones graves para los atletas norcoreanos. Sabía que podía enfrentarse a castigos como el trabajo en una mina de carbón. Y durante los pocos días que les quedaban antes de regresar a sus respectivos países, la parejita aprovechó cada momento. Con la ayuda de sus compañeros norcoreanos, él visitaba la villa de Taiwán cada noche, trayéndole una rosa y un pequeño chocolate. No hablaba mucho, claro, por el idioma, pero sus miradas decían todo lo que necesitaban. Y antes de separarse, él le entregó un pequeño papelito con su dirección y le prometió que intentarían verse de nuevo en Barcelona, el próximo torneo. De vuelta en Taiwán, Shin Yong-jin le escribió muchas cartas, pero nunca recibió una respuesta. Es que Ri Chang-soo estaba atrapado, como temía, en la mina de carbón, sin posibilidad de comunicarse. Y sí, estaba cumpliendo el castigo por haber perdido contra un coreano del sur. Pero el objetivo de ambos era uno: reencontrarse en el próximo torneo de Barcelona. Con la ayuda de un alto funcionario norcoreano, quien era el yerno del líder norcoreano de ese momento, él logró salir de la mina y fue enviado a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1991. Y allí, por supuesto, su amada también asistió, esta vez como profesora, habiendo pagado de su propio bolsillo para verlo una vez más. El reencuentro en Barcelona fue agridulce. Ri Chang-soo le confesó que planeaba desertar y escapar a Corea del Sur. Le estaba confesando su plan. Le entregó una última carta el día que debían separarse. Decía: cuando sea padre y tu madre y yo aprenda tu idioma,
te contaré todo lo que hay en mi corazón. Eres mi amor. Espérame hasta ese día. ¡Ay! La deserción de Lee Chang-soo fue un acto de valentía y amor. Durante un viaje en tren bajo la vigilancia constante de los entrenadores norcoreanos, claro, él comenzó a tomar alcohol junto a quien lo controlaba. Fingió estar borracho y dormido para que bajara la guardia. Y cuando el otro se durmió, en una parada en Alemania, aprovechó el momento y saltó del tren en movimiento y corrió sin mirar atrás, con la esperanza de empezar una nueva vida. Luego pidió asilo en la Embajada de Corea del Sur. ¡Qué historia! Mientras tanto, en Taiwán, Shin Yong-jin no sabía si él estaba vivo o muerto. Un día leyó un artículo en el diario que hablaba de la deserción de un atleta norcoreano, insinuando que había sido por una mujer. Y sí, supo que era él. La familia estaba en contra de que fuera a Corea del Sur, ya que, bueno, ¿cómo podía dejar todo por un hombre al que conoció tan poco tiempo? Pero finalmente decidió que arriesgaría todo por él. Finalmente se reencontraron en Corea del Sur. Después de 3 meses se casaron, demostrando que su amor era más fuerte que las fronteras y las diferencias políticas. Lee Chang-soo siempre decía que su historia era el verdadero aterrizaje de emergencia. Ambos sabían que si tuvieran que volver a elegir, tomarían el mismo camino, el de un amor que desafió al mundo entero. 30 años después, todavía miran hacia atrás, se miran entre ellos y saben que todo valió la pena. ¡Ay! ¿Qué les pareció? Hermoso, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes quieren compartir alguna otra historia de amor, bueno, por favor compartan acá, porque qué lindo, que haya amor. Bueno, cuídense, que son muy valiosos o valiosas. Y hablando de amor, también te quiero, 사랑해요, ¿sí? Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.